Bien, acá tenemos lo siguiente. En la práctica número 9 de Corel nos pide trabajar con objetos de curva. Como vimos en la clase anterior, que habíamos trabajado con la herramienta Bezier, podíamos crear estos objetos, ya sea armar una vaquita, un delfín o a Bobo Esponja. Pero en varias ocasiones puede ocurrir que no siempre tenemos que recurrir a la herramienta Bezier. Por ejemplo, para poder armar estas figuras, nosotros podemos armarlos utilizando varias herramientas. Rectángulos, elipses, triángulos, ¿sí? Entonces, no es necesario que todos los elementos, todos los diseños los hagamos siempre con Bezier. Por ejemplo, el caso de el símbolo de la personita en silla de ruedas, acá tenemos figuras básicas como círculos, acá tenemos rectángulos y acá también tenemos un círculo, ¿sí? Entonces no necesitamos armar todo de cero con Bezier tratando de que quede redondo, que las curvas, no. Usamos las figuras que ya tenemos y las colocamos en Corel. Entonces acá, en un documento nuevo, tenemos lo siguiente. Voy a hacer un par de figuras. Les voy a poner el colorcito. Bien, cuando estemos recortando o soldando o cualquiera de las otras opciones, tenemos que tener en cuenta el orden de cada uno de los elementos. En el caso de soldar, ahí lo que tendríamos es lo siguiente. Yo voy a poder combinar un elemento con otro. Yo, por ejemplo, voy a tener seleccionado los dos objetos, puedo seleccionarlas con Shift o rodear la figura, pero tengan en cuenta que siempre tienen que rodear la figura entera. Una vez que rodean la figura, en el panel superior se habilitan estas opciones que se encuentran acá. La primera de todas es la herramienta de soldar, que la habíamos visto en la clase pasada, cuando habíamos diseñado la vaquita, que le hicimos las patitas con el cuerpo. Entonces, al soldarlo se van a estar unificando los elementos. ¿Qué es lo que ocurre? Este objeto ya no es ni un círculo ni una estrella. Ahora, lo que aparecen son los puntos, como si nosotros lo hubiéramos armado con Bezier. Entonces yo puedo ir con la herramienta forma, agarrar estos puntos, estos nodos y modificarlos. Queda una cosa espantosa. Eso por un lado, eso sería soldarlos. Se pueden soldar la cantidad de elementos que se requieran. Yo, por ejemplo, puedo tener varios círculos, los puedo seleccionar a todos juntos y los puedo soldar sin ningún inconveniente. Luego tenemos la herramienta recortar. La herramienta recortar lo que va a hacer es generar como un hueco, por ejemplo. Yo voy a acá la estrella y el círculo y voy a presionar directamente el botón recortar. Ahí lo cortamos. Si yo muevo la estrella, veo que cortó lo que sería el círculo azul. ¿Por qué hay que tener en cuenta el orden? Porque si yo, por ejemplo, voy a seleccionar el rectángulo y el círculo, al presionar recortar, tengo que, fíjense, seleccionar rectángulo, después círculo, y ahí intenté recortarlo. No se modificó nada. Entonces voy a hacer al revés, círculo y rectángulo. Y ahí recién me hizo un corte. También el tema del orden, cuando usamos solamente recortar, se tiene en cuenta, bueno, qué elemento es el que está por encima, qué elemento es el que está por detrás, cuál se va a seleccionar. Entonces, si yo quiero usar la estrella para cortar el círculo, marco la estrella y después el círculo. Y ahí recién marco la opción de recortar. ¿Sí? Siempre el primer elemento que vamos a utilizar de base es el que
se usa. Esto lo voy a sacar, chuchis. Después, hay otra opción que es la intersección. En el caso de la intersección, lo que se hace es crear un nuevo objeto partiendo de la unión de otros dos, partiendo de la intersección. Si yo utilizo la herramienta de intersección, lo que va a hacer es crearme este elemento que se encuentra acá, porque es el resultado de la unión de los dos objetos. Entonces, así como está, lo voy a dejar sin colores para que se vea. Los selecciono los dos. Y acá utilizo la tercera herramienta, que es intersección. Y ahí vemos cómo me lo resaltó. ¿Qué ocurre? Yo esto lo voy a pintar. Por una cuestión de orden, lo que queda intersectado no lo vamos a estar visualizando. Yo tendría que mover las figuras para poder encontrar el objeto con el cual hice la intersección. Después, la siguiente herramienta, que se llama simplificar, es muy parecida a la herramienta de recortar. Porque si yo marco mis elementos y presiono la herramienta de simplificar, acá me hace el mismo corte. La diferencia entre recortar y simplificar es la siguiente. Esto lo voy a correr un poquito más para abajo y esto lo voy a dejar acá. Si yo marco todos los elementos y le pongo cortar, lo que va a estar ocurriendo es que todos los elementos que están arriba me van a estar cortando el último objeto que se encuentra de fondo. Eso es lo que hace recortar. Por el contrario, simplificar va a estar cortando todos los objetos. Yo voy a seleccionarlo, voy a elegir la opción de simplificar y acá me cortó parte del círculo, parte del rectángulo y a su vez el círculo cortó también parte del rectángulo de fondo, ¿sí? Fíjate cómo este elemento que está arriba de todo hizo un corte, tanto en el elemento que sigue como en el último. En cambio, recortar, solamente el único que se vio afectado fue el que estaba de fondo. Esa sería la diferencia entre simplificar y recortar. Es la manera en que actúa el corte con respecto a los otros objetos. Después tenemos otra opción. Estas dos opciones lo que nos van a permitir también es hacer un corte. La diferencia es la siguiente. Cuando nosotros hacíamos un corte, ¿sí?, yo siempre conservaba el objeto que tenía delante. Entonces, si yo, por ejemplo, quería ver el corte que le hice al rectángulo, yo sí o sí tenía que agarrar el círculo, sacarlo, y si no lo necesitaba más, lo eliminaba. Ahí quedó. Pero, por ejemplo, supongamos que yo lo selecciono. Si elijo la última opción, esto lo que va a hacer es recortar. Lo que está delante va a estar cortando lo que está atrás. Y de esa manera automáticamente desaparece el círculo. Voy a bajar un poquito. Y por este otro lado, lo que va a estar haciendo en este caso es recortando. Lo que está atrás va a estar recortando lo que está delante. Y desaparece el elemento. Hace lo mismo que recortar, pero elimina las figuras que usamos como referencia para los cortes. Esto lo voy a sacar. Y acá lo vamos a dejar. Después, la última opción, voy a poner la estrellita acá arriba. La última opción lo que va a hacer es crear el contorno, ¿sí? El contorno sería esto que está acá todo alrededor, todo por fuera. Fíjense, vamos a poner acá, crear límites. Y si yo ahora agarro esto, lo que hizo fue hacer como dibujar todo el contorno de mi objeto. ¿Alguna duda con las herramientas que vimos? Si alguna que no se entendió, la volvemos a ver.
No, ninguna. Joya, perfecto. Pip, 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 pip. Bien. Entonces, acá. El teléfono, este se arma todo con Bezier. Este ahora lo voy a armar igualmente. Voy a hacer una captura de pantalla. Pam, 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 pam. Bien. Voy a armar el teléfono, así hacemos un repaso de lo que habíamos visto en la clase pasada. Trabajamos con Bezier. En este caso tenemos lo siguiente. Para el teléfono hay algunos puntos. Tenemos una esquina acá, una esquina acá, tenemos por acá también. Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra. Por lo tanto, estos van a ser los puntos que nosotros vamos a armar con los nodos. Siempre recordemos que tenemos que tratar de armar la menor cantidad de nodos posibles. Entonces, la herramienta Bezier, mantenemos presionado, acá lo tenemos. Recuerden que podían calcarlo si les resultaba más cómodo o directamente ir a la hoja y mirar el diseño y empezar a crearlo. Entonces se arman los puntos. Estos puntos se pueden ir eliminando, se pueden agregar, se pueden desplazar también. Entonces acá ya tenemos los puntos que necesitamos. Esto después lo vamos acomodando un poquitito más. Y este más o menos por acá. No importa que quede una cosa media extraña que uno dice y de esto va a salir un teléfono, sí. Queda medio raro en un inicio, pero va a quedar. Para hacer las curvas, nos posicionamos en la línea. Tiki. Hola Carlos, ¿cómo estás? Entonces acá, en la línea nos posicionamos y generamos la curva. Mantengo presionado, muevo todo al mismo tiempo y después haciendo un clic en el nodo, activamos el manejado para la curva. Y acá tengo el manejado para esta curva. Después para este también, clic derecho a curva. Si considero que quedó demasiado grande, esto se puede cambiar. Pueden ir manejándolo ahí, lo van cambiando. Siempre trabajen con el zoom para que sea más cómodo. Clic derecho a curva. Clic derecho a curva. Y ahí ya estaría armado lo que es el teléfono. Si tengo que mover varios nodos, recordemos desde afuera, podemos mantener presionado y hacemos una selección y podemos marcar varios nodos al mismo tiempo. Después, para las terminaciones de los costados, podemos hacer un rectángulo y a este rectángulo le podemos redondear los bordes. Para redondear los bordes, con el rectángulo seleccionado, en la parte superior teníamos las opciones para poder redondearlos. Esto lo habíamos visto en la clase número 2, si no lo recuerdo, que era la de Pac-Man. Si no era la 1, era la clase 2. Con el candado ahí cerradito, cuando modificamos uno de estos valores, va a estar modificando las 4 esquinas. Por lo tanto acá lo voy a redondear un poquito. Y ya lo tenemos. Ahora, para poder girarlo, podemos hacer lo siguiente. Nosotros desde acá podemos trasladarlo, cambiarle la escala. Y si hacemos otro clic más, se habilita lo que es el eje de rotación y cambian los manejadores de las esquinas para poder girarlo. Y cuando gira, ¿qué ocurre? Gira
tomando como referencia este eje que está en el medio. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Este centro, este eje que se encuentra acá, yo lo puedo cambiar, lo puedo modificar. Y puedo decirle, no, yo quiero que tomo como referencia otro eje distinto. Entonces voy a agarrar este nodo que se encuentra acá y lo voy a pegar en este nodo que está aquí. Para asegurarme que quede bien pegadito, no se olviden siempre desde el menú ver, encajar en, asegurarse de tener la opción de objetos activada. Eso lo que hace es que puedan seleccionar los nodos y puedan pegarlos a los nodos de otros elementos. Ahora sí, hago un clic más y cambio el eje de rotación y lo voy a colocar acá. Me posiciono en el borde y fíjense cómo puedo colocarlo y queda justo a esta altura. Esto lo voy a desplazar un poquito y lo voy a achicar. Se me fue la mano. Ahí más o menos estaría. Para la parte superior voy a hacer también un rectángulo. Voy a redondear únicamente esta esquina que se encuentra acá para que quede redondito como se encuentra ahí. Entonces, el candado, si yo lo dejo así como está, cuando quiera cambiar un valor me va a cambiar los 4 al mismo tiempo. Entonces hacíamos un clic en el candado que está en el medio y ahora desde la esquina superior ahí puedo redondearlo. Ahora voy a hacer una copia. Para hacer una copia, recuerden, puedo usar copiar, pegar, edición, copiar, pegar, duplicar si quiero, o si no en el teclado presionan una vez la tecla más, que es la de suma, y automáticamente ya tienen una copia hecha. Voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a llevar este nodo, lo voy a posicionar acá, cambio el eje y ahora lo giro. Bien. Si yo comparo esta pieza con la que se encuentra acá, no es igual. ¿Por qué? Porque en esta sección no está derecho. Tiene como un pequeño cambio. ¿Qué ocurre? Si yo voy con la herramienta forma a uno de estos nodos, cuando yo lo quiera correr, me va a estar cambiando las opciones de curva. Yo no quiero que haga eso, yo quiero agarrar ese nodo y cambiarlo. Entonces yo tengo que, ese rectángulo que está acá, lo tengo que convertir en curvas. Así que así como está, puedo clic derecho, convertir a curvas, o en la barra de tareas, acá tenemos la opción de convertir a curvas, o la tercera opción desde el menú objeto, convertir a curvas, o el atajo de teclado control Q, el que más les guste. Yo a veces prefiero usar el clic derecho. Una vez que lo convertimos a curva, ahí sí, yo puedo ir con la herramienta forma y lo puedo cambiar. ¿Cuál es el inconveniente? Si yo esta curva la quiero cambiar, fíjense que yo le hago un clic y ya no me aparecen las opciones. ¿Por qué? Porque esto ya dejó de ser un rectángulo. Es como si yo hubiese armado esa pieza desde cero con Bezier. Por eso me hice una copia. Porque si yo esto lo quiero modificar, digo no. Agarro este que es el original, le cambio nuevamente el valor de curva y puedo volver a trabajar con este. Este lo eliminaría y trabajaría con este. Por eso en algunas piezas es importante tener, por ejemplo, una copia hecha. Quedó un poco alto. Bueno, no importa, lo voy a dejar ahí. Entonces, en este caso, acá utilizamos la herramienta de Bezier para poder crear la figura. Pero las otras herramientas, en vez de hacerlo también con Bezier, con la herramienta rectángulo, estuvimos ahí redondeando. ¿Alguna duda de cómo armar el teléfono? ¿Se entendió más o menos? Entendido. Muy bien. Good. Bien, ahora vamos a hacer la taza. La taza
Haremos el rectángulo. Fíjense este detalle, bordes redondeados en la parte inferior y acá tenemos las esquinas. Entonces acá lo mismo. Dejamos el candado abierto y modificaríamos los valores. Una vez que estos valores no es que siempre son los mismos, van a ir cambiando, depende el tamaño del dibujo, o sea, depende el tamaño del rectángulo. Cuanto más grande sea la pieza que dibujemos, más grandes van a ser los valores del radio de cada una de las curvas. Si nuestra figura es pequeñita, no vamos a necesitar un valor tan grande. Eso lo van viendo ustedes a medida que van dibujando. En el caso del platito, lo mismo. Tenemos un plato y le redondeamos la esquina inferior. Voy a ponerle 15 y 15. Asegúrense siempre que les queden los mismos valores. Si yo, por ejemplo, me equivoqué y le pongo 10, hay una pequeña diferencia entre una curva y la otra. Entonces siempre, si es la misma curvatura, el mismo radio, que sea el mismo valor para ambas esquinas. Y en el caso de la manijita, lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos un círculo. Con la tecla control presionada para que quede el círculo perfecto. Una vez que lo tengo posicionado, vamos a hacer una copia. Voy a presionar la tecla más una vez sola. Y con la tecla Shift voy a achicarlo hacia el centro. Bien, hasta acá más o menos lo tenemos. El tema es el siguiente. Acá en la tacita tenemos solamente medio círculo, que es el que hace el corte. Entonces, esto lo voy a sacar, chuchis. Y lo que vamos a hacer acá es utilizar la herramienta de recortar. Lo voy a pintar, como para tener una referencia, decir, bueno, qué elemento está uno encima del otro. Por ejemplo, este elemento va a estar cortando el verde. Recordemos, si yo elijo recortar, me va a estar quedando la figura azul. Me va a hacer el hueco, pero yo después tengo que agarrar el círculo azul y eliminarlo aparte. No es mucho trabajo, pero lleva su tiempo. En este caso, el círculo azul ya lo usé, listo, no lo necesito nunca más. Entonces, en vez de usar recortar, utilizamos la última opción, que me permitía eliminar el elemento que se encontraba delante. Entonces ahí ya está. Y ahí me ahorré el paso de eliminar el circulito azul. Ahí lo posicionamos, marcamos todos los elementos juntos y usamos la opción de soldar. Y ahí ya tenemos armada la taza. Para poder hacer esta pieza, esta se puede resolver de varias, lo que es la parte de la silla se puede resolver de varias formas. Vamos a hacer primero con control para que quede proporcional, herramienta rectángulo, después otro rectángulo más, voy a hacer otro más acá, siempre cuando vayan a utilizar la herramienta de soldar, tengan en cuenta que quede siempre una figura dentro, un poquitito dentro de la otra, que nunca quede en el borde. No lo hagan así porque después cuando lo vayan a soldar, no siempre queda bien. Bueno, acá justo quedó bien. Ahí está. La figura está soldada, porque yo los muevo juntos, pero se ve la unión entre una figura y la otra, que eso no tiene que quedar. Entonces siempre la otra figura que quede un chiquitín más adentro. Con que quede un poquito más adentro, ahí ya alcanza.
y traten de que no les quede, por ejemplo, de esta manera, porque si no después, una vez que ustedes utilizan la opción de soldar, les va a quedar esta pequeña marquita. Después tienen que ir con forma, eliminando los nodos y acomodando la pieza. Entonces siempre, si hacemos bien el trabajo de una sola vez, no vamos a tener que retocar demasiado. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo haces un paso atrás con el teclado? Control Z. Ah, ok, gracias. No, de nada. Creo que fue el primer atajo de teclado que aprendí en la computadora. Porque ese no solamente sirve para el programa de diseño, sino que sirve para todos los programas. Word, Excel, PowerPoint. Incluso en Windows, si te equivocaste y eliminaste una carpeta, apretas Control Z y deshaces. Creo que ahí está más o menos bien. Duplicamos. Acá. Esto lo voy a llevar a la esquina. Un clic. Voy a cambiar el eje de rotación. Y voy girando mi objeto. Después para el piecito voy a hacer lo mismo, lo voy a hacer un poco más corto. Un clic, cambio el eje de rotación, lo agarro desde acá para poder pegarlo. Me queda un poco corto, parece que tiene un yeso en el pie. Ahí quedó mejor. Una vez que ya tengo todas las piecitas armadas, selecciono todo y presiono soldar. Una vez que se suelda la figura, recuerden de hacer un poquito de zoom para verificar que no quedó ningún nodo suelto. Y si de repente quieren hacer alguna modificación, recuerden que esto, una vez que se suelda, es como una figura que hayan armado con Bezier. Pueden ir con la herramienta forma y hacer algunas modificaciones. Acá, por ejemplo, me sobran unos nodos, entonces los voy a eliminar. Bueno, los necesito. Si en algún momento el bracito me quedó más corto o más largo o la cabeza me quedó demasiado arriba, puedo seleccionar todo y lo puedo bajar un chiquitín o lo puedo subir un poco más. Se puede achicar o se puede estirar, no hay problema. Tengan en cuenta lo siguiente también, un detalle. Si yo, por ejemplo, lo estiro y me queda así, si yo quiero asegurarme de que quede derecho, siempre usen las herramientas guías. Acá tiene la regla, mantenga presionado y sin soltar. Ahí van moviendo y tienen las guías. Y desde el menú Ver, Encajar en, se aseguran de que la opción de líneas guías esté activada. Entonces, de esa manera es más cómodo. Ahí va para arriba y va para arriba. Entonces siempre va a quedar derechito y nunca va a quedar nada torcido. Siempre acostúmbrense a usar las guías. Eso les va a salvar la vida más de una vez. Para la silla. Voy a hacer el circulito. Si quiero hacerlo desde el centro, con la tecla Shift se puede crear el círculo desde el centro. Y con la tecla Control presionada al mismo tiempo, va a quedar proporcional. Una vez que tengo uno armado, presiono la tecla más y ahí voy a hacer la otra figura. Bien. Se puede utilizar la herramienta recortar, donde yo le puedo decir, bueno, quiero que agarre lo que es esta parte de la piernita. Pues fíjense que tiene como un corte que coincide exactamente justo con el diagonal de la pierna. Y acá tiene otro corte que coincide justo con la espalda de nuestro personaje. Se puede usar la herramienta recortar o habíamos visto la clase pasada que teníamos una herramienta que se llamaba relleno inteligente, que lo que hacía era
crear una figura nueva partiendo de la intersección de otras. Por lo tanto, en vez de usar recortar, voy a utilizar la herramienta de relleno inteligente. No se olviden que si la herramienta no la tienen, acá con el botoncito de más pueden buscarla. Relleno inteligente, ping, y un clic. Y ahí ya tengo creado mi figura. Los círculos que usé de referencia, eso los elimino. Y ahí ya lo tengo diseñado. Profe, a vos como que la barra de tareas te parece más extendida. ¿Vino así por defecto o vos le hiciste algo? O sea, donde está el relleno inteligente yo siempre tengo que tocar el más. Pero a vos te aparece ahí. Ah, puede ser por el tamaño de la pantalla, la resolución, y también puede ser por la cantidad de herramientas que tengas activadas. Bueno, yo tengo casi todas. Pero, por ejemplo, podés ir desactivando algunas herramientas. Por ejemplo, estas de cotas. Para empezar, las podés tener desactivadas. Después las vamos a activar cuando las necesitemos. Pero las podés desactivar. Ah, ok. Gracias. No, de nada. Bien, ya tenemos nuestra tacita, ya tenemos nuestro muñequito. Y falta la parejita. Hacerlo un poco más chico. Si no tengo espacio. Ah, se ve raro. Bueno, no importa. Ahora, bueno, el hombrecito es el más fácil. Tenemos un círculo. Y acá tenemos rectángulos. Rectángulos con bordes redondeados para lo que serían las piernas, el hombro y los bracitos. Así que voy a agarrar el rectángulo. Lo voy a dibujar. Después para las piernitas, tengan en cuenta siempre para que queden las dos iguales, porque muchas veces los alumnos lo que hacen es hacen las dos y después empiezan a darle las curvas. Entonces, lo más sencillo es, una vez que tienen uno armado, esto voy a redondear las 4 esquinas. Tic. Una vez que ya está, ahí recién le hacen el duplicado, ¿sí? ¿Por qué le hice redondeado también arriba si solamente es redondeado abajo? Porque esto, en el momento que lo estemos soldando, esto no se va a ver. Entonces no me preocupa que quede redondeado arriba. Esto lo vamos colocando. Acá también uso de líneas guías para asegurarme que queden exactamente al mismo nivel. Ni uno más arriba ni más abajo. Esto un poquito más arriba. Uno más cerca del otro. Me parece que me quedaron un poco anchas las piernas. Sí, muy anchas. Hacía mucho deporte mi muñequito. Después los bracitos. Lo mismo, los dibujamos. Los redondeamos. Y luego le hacemos la copia. Bien. ¿Qué pasa si de repente yo quiero que queden a la misma distancia? Porque yo digo, bueno, yo con las líneas guías lo puedo hacer que queden a la misma altura. Pero ¿cómo sé que están a la misma distancia entre un elemento y el otro? Lo que se puede hacer es lo siguiente. Se traza una línea guía que tome como referencia el punto medio del rectángulo y después estos dos rectángulos que están acá afuera se seleccionan los dos al mismo tiempo. Y me va a aparecer el punto medio que hay
con los dos rectángulos. Y es lo que voy a usar como referencia para poder colocarlos y que quede proporcional la distancia entre uno y el otro. Y en el caso de la parte superior, voy a hacer un poquito más abajo. Y ahí la parte superior necesito nada más para poder hacer el borde redondeado. Por más que esté cambiando el de arriba, fíjense que se cambia el de abajo. Esto es normal en Corel. ¿Sí? No es que están haciendo algo mal, es un bug normal que tiene el programa. Don't worry. Lo mismo acá, si considero que digo, no, la verdad que tiene que estar un poquito más pegado, entonces ahí nos aseguramos de que queden más pegaditos uno con otro. Y lo mismo. Marcamos los dos juntos y los vamos posicionando. Fíjense en este pequeño detalle, que a veces me olvido de mencionarlo. Está la opción de ajustar a los objetos. Entonces cuando yo lo achico, fíjense que si estoy por arriba, no se pega el borde. A ver. ¿Ven? Si yo, por ejemplo, estoy acá y quiero que quede bien en el borde, tengo que ir moviéndolo despacito para que quede. Para que se pegue, cuando lo estoy achicando, se pegue al borde de este rectángulo, lo que tenemos que hacer es, cuando estamos achicando, el cursor lo van a llevar hasta el borde de este rectángulo. Y fíjense cómo ahí detecta el borde y ahí se frena. Lo mismo acá. Mantengo presionado, bajo el cursor hasta el borde de este rectángulo y ahí vemos cómo se pega. Entonces ahí me aseguro que quede bien pegadito en el borde. Y ahí selecciono todo. Y lo soldamos directamente. En la cabecita. Igual que antes. Tengo la herramienta forma para poder ir cambiando mi figura. Entonces yo digo, no, la verdad que me quedó demasiado alto. Entonces marco todos los puntos y lo voy trasladando. Cuando los voy moviendo también, yo puedo tener como referencia, puedo tener creada una línea guía, o si mantienen presionado y sin soltar, por ejemplo acá en un punto, mantienen presionado y se puede llegar a mover un poquito hacia los costados. Para que esto no ocurra, mantienen presionada también la tecla Shift o mayús. Y eso lo que va a hacer es, va a ir derechito. Entonces de esa manera no necesito, por ejemplo, tener otra línea guía como para tomar de referencia. Va a ir derechito, ya sea si va hacia arriba, hacia abajo o incluso también para los costados. Fíjense cómo se mueve derechito. En cambio, si yo lo tengo que llevar, capaz que se mueve demasiado la figura. Y ya tenemos armado nuestro hombrecito. Si veo que en el hombro le quiero hacer alguna modificación, tranquilamente puedo ir con la herramienta forma y puedo seguir agregando o haciendo modificaciones acá adentro. Voy a hacer otros dos puntos acá. Y estos los voy a bajar un chiquitín. Si de repente esta opción de que se pegan los bordes me molesta, van al menú Ver, Desencajar. Y ahí tranquilamente podemos ver un poquito más lento las figuras. Eso lo van manejando ustedes. Para la muñequita, para lo que es el vestido, donde tenemos las formas básicas, en las figuras, acá ya tenemos nuestra pieza para poder dibujarla. Y ahí ya tenemos el vestido del muñequito. Y acá lo mismo que pasó con el hombrecito. Primero arman una sola pierna, hacen todas las modificaciones y después la duplican.
Igual, si quiero que me quede en el medio, hago un clic en la figura. Puedo agarrar una línea guía que ya tengo por ahí armada, la puedo arrastrar. Y después selecciono las dos piernitas y me aseguro de correrlas para que se ajusten a ese punto. Entonces ahí ya sé que están bien en el medio. Para los bracitos, hacemos acá los bracitos, borde redondeado. Y acá, como habíamos hecho con el teléfono, posicionamos el nodo en una esquina. Hago un clic, cambio el eje de rotación y en vez de agarrarlo de las esquinas, pues fíjense que como nos pasaba recién con el hombro, no se me pega en el borde. Vamos acá, selecciono este lado y sin soltar, ahí vemos cómo se pega en el otro bordecito. Le voy a apretar el botón de suma. Voy a usar la opción de reflejo que se encuentra en la parte superior, reflejo horizontal. Y lo mismo, línea guía para poder ubicar mi objeto. Y después selecciono ambos brazos y los ubico. Acá en este caso, yo no voy a poder utilizar un rectángulo. Podría un poquito. Para poder hacer la parte superior de los hombros. Voy a desactivar el candado y voy a redondear un poquito la parte superior. Ahí más o menos estaría. Vamos a ponerle 3 para redondear. Y acá también. Después esto se puede corregir con forma. Si consideramos que los nodos están medios raros, se pueden ir corrigiendo igualmente. Y acá en esta sección, yo necesito que quede así. De esta manera, en vez de que quede recto, que quede así en diagonal. Por lo tanto acá, este rectángulo lo tengo que convertir en curva para poder transformarlo. Yo necesitaría añadir un par de nodos acá. Entonces voy a hacer clic derecho, convierto en curvas. Y ahora con la herramienta forma, voy a hacer doble clic por un lado y doble clic por el otro. Y con la tecla Shift marco ambos nodos y los subo. Y acá, detalle, me faltó crear acá y otro acá. Ahora sí. Mantengo presionado y lo subo. Entonces los dos quedan a la misma altura. Vamos a soldar todo. A ver cómo queda. Y ahí lo tenemos. De vuelta, con forma, no se olviden que siempre pueden hacer un clic y corrigen nuestra figura. Y acá también voy a hacer dos nodos acá. Los voy a levantar un poquito. Si quieren mover los elementos despacito, pueden moverlos con las flechas del teclado, ¿sí? Lo que sí tengan en cuenta es hacer un clic afuera, hacen nada seleccionado y acá le indican un valor de desplazamiento. Si por ejemplo este valor está en 10 milímetros, significa que las piezas se van a estar desplazando 10 milímetros cada vez que las movemos. Si yo no quiero que ocurra eso, hacemos un clic afuera y me aseguro que acá haya un valor chiquito. Por ejemplo, 1 milímetro o menos. Eso lo pueden ir variando según la distancia que quieran. Entonces, de esa manera van a ir despacito moviéndolo con las flechas del teclado. Chicos, ¿alguna duda con las herramientas que vimos? Bien. Bueno,
Lo que quiero que hagan ahora, los que tienen el programa Corel, vamos a hacer el logo de Android. Logo de Android. El Android. Porque acá tenemos un poquito las herramientas de... Tenemos para soldar y para recortar también. Así que vamos armando este logo. Pueden bajarlo, lo buscan en Google, lo pueden descargar. Si lo quieren llevar a Corel para poder visualizarlo bien, desde el menú, recuerden, desde el menú archivo, pueden importarlo o, si está en el escritorio, pueden agarrar la foto y sin soltar, lo sueltan acá. Esas son las formas para poder traer un diseño, una foto, perdón, al programa de Corel. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio práctico primero antes de pasar a los del libro. ¿Pudiste hacerlo, Lauti? Más o menos. Más o menos. Bueno, no te preocupes. Ahora lo... Pero también no. Ok, don't worry. Ahora lo hago acá. Teníamos lo siguiente. El polígono Sí. era de... Era de 6 lados. Así que... Aquí 6 lados. Esto lo voy a girar un poquito. Bien. De este mismo hacíamos una copia y lo achicábamos un poquito. Profe, ¿cómo se hacía para poner las líneas guías? Vas a la regla y en la parte superior mantenés presionada y sin soltar, arrastras. Y ahí ya tenés una guía. Y esa la podés mover o suprimir. Lo mismo con la otra regla. Mantenés presionado en el número y arrastras. Ok, gracias. No, de nada. Una vez que tenemos el polígono, aquí lo seleccionamos y le voy a decir que el de delante desaparezca. Ah, mis ojos. Ahí está. Después de este, le hago un duplicado. Voy a poner un verdecito. Y acá más o menos lo vamos ubicando. Sí. Ah, qué cálculo. Bien, una vez que ya lo tenemos, le voy a hacer un duplicado. Este que está acá, lo que se hace es se recorta, pero no quiero que desaparezca ninguna pieza, así que utilizamos directamente lo que es la opción de recortar. Sí. Cuando lo recortas, si yo esto lo muevo, fíjate que ahí me quedó como está en el diseño. El tema es el siguiente. Si yo lo llevo, voy a hacer acá el duplicado. Bien, acá. Si yo lo quiero pintar como está en el trabajo, un color más oscuro y el otro que sea clarito, esta parte de acá adentro, si yo le hago un clic, me está pintando todo junto. Porque a pesar de que está recortado, sigue siendo una única figura. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Así como está, seleccionadito, desde el menú objeto, hay una opción llamada separar curva, que también la vamos a encontrar en la barra de propiedades. Una vez que lo separamos, hacemos un clic afuera y ahora cada elemento es una entidad diferente. Y después acá estas partecitas con la herramienta forma. Ahí lo llevo un poquitito más para que quede con un efecto 3D. Después selecciono todo y con el clic derecho le saco el contorno. Entonces, haces el polígono. Una vez que lo cortás, te aseguras de tener 2. Después que está así, lo seleccionas y lo recortás para que te quede de esta manera. Y por último, seleccionas la pieza que está cortada y la separas. La descombinas. Ya sea desde propiedades o desde el menú objeto. A continuación, en el siguiente ejercicio, vamos a ver cómo crear una paleta de colores. Este paso es muy importante por el siguiente motivo.
Si nosotros estamos diseñando, muchas veces nos va a tocar crear un color nuevo, fuera de los colores que se encuentran dentro de la paleta de Corel. Ahora tenemos distintos colores, pero estos ya vienen dentro de la paleta, ya vienen predefinidos. Entonces nosotros también podemos tener nuestros propios colores. Supongamos que creamos un tono de rojo, que no es este rojo, es un tono distinto, es una mezcla de otros tonos. Y seguramente lo vamos a querer guardar para reutilizarlo en otro proyecto más adelante. Por lo tanto, estas paletas que nosotros vamos a estar creando, podemos abrirlas en cualquier proyecto. Y también, no importa qué versión de Corel tengamos, vamos a poder utilizar también estos archivos de paleta. Vamos a ir al menú Ventana, vamos a ir a Paleta de colores, y de la lista hay una opción donde tenemos el editor de paletas. Desde acá, el primer icono nos va a permitir añadir una paleta nueva, mientras que el segundo nos permite abrir una paleta que tengamos dentro de nuestro sistema. Presionamos el botón de Nueva paleta, vamos a asignarle un nombre, nos pedía que el nombre sea Apple, y lo almacenamos. Tengan cuidado donde lo van a estar guardando porque más adelante lo van a necesitar. Y presionamos en Guardar. Una vez que ya lo guardamos, nos aparece el nombre del archivo y ahora vamos a empezar a añadir los colores. Presionamos el botón Añadir color y acá nos dice que el modelo de color que debemos tener activado es el modelo CMYK y el primer color que vamos a estar creando es el verde. La C, como nos indica acá, representa el cian, la M para el magenta, la Y para el amarillo y la letra K para el negro. Por lo tanto, para hacer un verde tenemos estos valores: 70 para cian, 13 para magenta, 100 para Y y 2 para el color negro. Ponemos aceptar y acá ya tenemos creado nuestro color. Volvemos a añadir color y repetimos los mismos pasos para el resto de los valores. Si en algún momento nos equivocamos al asignar los valores, seleccionamos el color, vamos a editar color y acá realizamos las modificaciones. Igualmente, a medida que vamos haciendo clic en cada uno, nos muestra la información, el nombre, que es la combinación del modelo de color junto con los valores. Entonces, de esa manera nos damos una idea de si colocamos correctamente la información. Ahora le vamos a cambiar el nombre por el nombre correcto. No presionen ni Enter ni Aceptar, porque si no automáticamente les va a almacenar la paleta. Una vez que colocamos el último nombre, presionamos en Aceptar y ahí vemos cómo se cerró la paleta. Si yo quisiera volver a la paleta, voy al menú Ventana, Paleta de colores, y de las opciones elegimos Editor de paleta. Y acá podemos ver cómo está la paleta que recién creamos. Ahora, ¿cómo debemos hacer para añadir la paleta de colores a nuestro proyecto? Vamos al menú Ventana, Paleta de colores, y elegimos la opción Abrir paleta. Se abre el explorador y por eso era importante tener en cuenta el lugar donde íbamos a almacenar nuestro archivo. Acá lo seleccionamos, presionamos Abrir y acá ya nos aparece una ventanita flotante. Para poder pegarla junto con la otra paleta de colores, mantenemos presionado y sin soltar, fíjense desde acá, lo arrastran y cuando ven que se pega, ahí lo sueltan. Y ahí ya lo tenemos añadido a nuestro proyecto.